más fuerza, porque la brujería y el satanismo va creciendo, su fuerza, su poder, mediante sea más perverso, más peor, en cuanto a sacrificios humanos. Por eso es que se toman en bebida la sangre de los gatos, de los perros, de las gallinas, y cuando logran sacarle la sangre a un ser humano y bebérsela, reciben poder, más fuerza de las tinieblas. Y también muchos de estos llegan a los cementerios y donde han enterrado una persona reciente, buscan cómo quitarle pedazos para comérselo y recibir más fuerza. Pero cuando ese día iba a quitarle un trozo a una señora que habían enterrado a un cadáver, el diablo le dijo: cuidado con ese, cuidado con esa persona que hay ahí, no me pertenece, no se le acerque. Y era un cadáver. Era un cadáver. Si los huesos del profeta Eliseo tenían unción, los huesos suyos, el día que nos entierren en una tumba, en un nicho, en la tierra, donde sea, ese día el diablo dice: por ahí ni pase. Por ahí no puede pasar el diablo y no puede hacer lo que quiere, porque la sangre del Cordero de Dios está sobre nosotros. No solamente mientras vivimos. El que muere en Cristo está sellado allí, hermano. Satanás no puede hacer con el cuerpo lo que quiere. El que muere en Cristo. Ahora, el que muere en el diablo, pues el diablo hace lo que quiere. Pero el que pertenece a Cristo queda allí en reserva. Su cuerpo se desaparece, pero un día esa alma que está en el paraíso escuchará la voz del sonar de la trompeta y volverá. Y allí se levantará ya con un cuerpo glorificado, inmortalizado. Pero mientras ese cuerpo esté de un cristiano, las fuerzas del mal tienen que respetarlo. Y si lo respetan ya muerto, cuanto más lo tienen que respetar vivo. Vivo. Porque dice el capítulo 10, verso 19 de Lucas: y os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa fuerza, ese poder que está en un verdadero cristiano, no mengua mientras éste no peque. Si se mantiene en pureza, en santidad, en limpieza, es un instrumento poderoso en contra del infierno eterno. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor para siempre. Vino la destrucción en Egipto, pero ningún destructor pudo tocar la casa de aquellos donde estaba la sangre del Cordero. Y eso que era una representación de la verdadera sangre. Gloria a Dios para siempre. Y entonces, en el libro de Hebreos, que es un libro precioso, hermano, porque hace una manifestación muy poderosa y profunda de la redención, del propósito eterno
de Dios. Hebreos capítulo 9 dice esta palabra en el verso 11 al 12 lo siguiente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos o de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor entró al lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote cada año. Él entró al lugar santísimo, no de este tabernáculo, no de esta creación. Entró al lugar santísimo en los cielos, y no entró con sangre de ovejas, ni de corderos, ni de machos cabríos, sino entró con su propia sangre. Alabado su nombre por siempre. El versículo 18, seguimos leyendo de este mismo capítulo 9, y dice: de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. El primer pacto fue instituido con sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro. Escuche esto. Y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Me llama mucho la atención cómo la sangre de aquellos machos cabríos era sacada para rociar los utensilios del tabernáculo. Y el mismo libro de la ley, los mismos pergaminos, todo lo que entraba allí era purificado. No como ahora, que los templos tienen que ser purificados con cloro y con un montón de desinfectantes por las plagas en las que nos ha tocado vivir en este tiempo. Era para purificar directamente el pecado. Y casi todo, dice Moisés, era purificado con la sangre. La sangre tenía el poder, la autoridad, y donde se aplicaba el destructor, las fuerzas del mal no podían tener acceso. Y todo eso era una sombra que estaba señalando la sangre del Cordero. Por eso cuando alguien sirve a Dios y vive en una casa
e invoca el nombre del Señor y su sangre preciosa, allí, hermano, hay una protección extraordinariamente poderosa. Aleluya. Poderoso es Dios. Y el verso 23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Está notando eso? Era necesario que todas esas cosas fueran sacrificadas y santificadas por la sangre, con esos sacrificios, purificado. Pero las cosas celestiales mismas son con mejores sacrificios que estos. Está hablando del único sacrificio que quitó los demás sacrificios que se hacían por el pecado del hombre. Porque no hay una cuenta total de los millones de ovejas, de machos cabríos, de toros, de sangre que se derramó en tantos años de peregrinación del pueblo de Israel, haciendo sacrificios para quitar el pecado. Y el pecado continuaba. Solamente se aplacaba la ira de Dios cuando se sacrificaba un cordero por el pecado de una familia o de una persona. Pero el pecado continuaba, porque no es la sangre de los toros ni de las ovejas, es la sangre de Cristo, del verdadero cordero. Alabado sea Dios. Y dice nuevamente el verso 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y Él entró con su propia sangre. Aleluya. Bendito su nombre por siempre. Levante sus manos y alabe al Señor. Él entró por su propia sangre. Con su propia sangre. Como vimos en el verso 12. No con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre. Una vez para siempre. En el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. A Él sea la gloria por siempre. Y el verso 25 dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Escuche eso. De otra manera, verso 26, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por eso nunca la palabra, las escrituras están de acuerdo, y por ende nosotros, esta obra de remanente escogido, no está de acuerdo
que se esté celebrando año tras año la muerte y la resurrección de Cristo, porque Él murió una sola vez. Hay organizaciones, iglesias, que el día que la iglesia tradicional fijó como el día de la resurrección, a las 4 de la mañana están en los coliseos, en los templos, celebrando la resurrección de un Cristo que no es el del Evangelio. Porque el Cristo de la Biblia, el del Evangelio, estamos viendo, no con argumentos, con la palabra, que Él resucitó una sola vez, murió una sola vez, resucitó una sola vez, ascendió al cielo, entró al lugar santísimo, a un tabernáculo no hecho de manos de hombres, no con sangre ajena, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando entendemos eso, no estamos detrás ni del nacimiento, ni de la celebración año tras año de que muere y que resucita. Eso es un muñeco, son muñecos, son ideas raras, son la base de la idolatría. Los idólatras, gente que se imagina cosas, pero que no están basados en las Escrituras, tienen que celebrar esas cosas. Él murió una sola vez y subió al cielo. Y allí se estableció, hermano. Por eso dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Si la sangre de Cristo no hubiera sido efectiva y poderosa, hubiera tenido que estar muriendo cada año de verdad. Pero eso no fue así. Desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, no cada año, una vez para siempre, por el sacrificio de Él mismo para quitar de en medio el pecado, no con el sacrificio de otro. A Dios sea la gloria. Y en el capítulo 10 de Hebreos, verso 4, también dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y el verso 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, la persona que se convirtió a Cristo y se santificó, se consagró a Él, Dios con ese sacrificio lo hizo perfecto para siempre. Levante su mano y dele gloria al Señor. A su nombre sea la gloria por siempre. Aleluya. Qué bueno es Dios. ¿Y por qué, hermano? Porque nosotros, el capítulo 1 del profeta Isaías dice la condición en que estaba usted y que estaba yo, y que necesitábamos de esa sangre preciosa, de un solo sacrificio que quitara
el pecado, la iniquidad de nuestra vida. El capítulo 1, el verso 6 del profeta Isaías, el Señor está hablando y dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Eso indica que cuando conocimos a Cristo, todo nuestro ser, de la cabeza a la planta de los pies, era una hedionda llaga, una hinchazón total, podrida. Y estábamos muertos, según el capítulo 2 de Efesios, el verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros. Efesios 2, 1. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la concupiscencia, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él nos dio vida cuando éramos una llaga, que no había nada sano en nosotros. Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Alabado sea Dios. De ahí es donde aquel versículo que repetimos tantas veces y que le decimos a la gente: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga la vida eterna. De tal manera Dios amó al mundo y dio a ese Cordero, dio a Jesús de Nazaret, al Hijo de Dios, lo dio, lo entregó para poder rescatar y salvar a todos los que nos habíamos perdido en el mundo, en el pecado. Y por esa razón el capítulo 2 de Colosenses, la epístola a los Colosenses, habla, hermano, de este golpe propinado por la sangre de Cristo al infierno eterno. Y dice el verso 13 del capítulo 2 de Colosenses: y a vosotros estando muertos, no estábamos vivos, estábamos muertos. ¿En qué? Muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando, ¿qué cosa? Todos los pecados. Ese es el sacrificio eterno hecho por el Hijo de Dios. Y dice el verso 14 y 15: y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. A Dios sea la gloria. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ganó el Señor la batalla? Sí la ganó. ¿Derrotó al infierno? Sí lo derrotó. ¿Derrotó al enemigo? Sí lo derrotó.
¿Perdonó nuestros pecados? Sí, los perdonó. No importa todo lo que el enemigo quiera decirle a su mente, a su corazón, usted que me escucha a la distancia. No importa cuántas veces el enemigo le haya señalado diciéndole que no es salvo. Si usted ha consagrado su vida, ha pedido el perdón de sus pecados y se mantiene dentro de la senda de la vida, no le crea al diablo, ni al infierno, ni al brujo, ni a nadie. Tenga la convicción que sus pecados fueron perdonados y que la sangre de Cristo lo limpia. Por eso es necesario acercarse a Dios. Acercaos a Dios confiadamente. Hay que acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hay que acercarse a Dios para que la presencia de Dios esté allí en su vida y usted pueda sentir en la mañana, al mediodía, en la noche, en la tarde, a cualquier hora, que Dios no solamente está vivo, que la presencia de Dios está en su vida y que su nombre está escrito en el libro de la vida y que fue perdonado y que fue salvado y que fue rescatado y que fue lavado con esa sangre preciosa. ¡Aleluya! Póngase de pie, hermano. Gloria al Señor. Usted que nos escucha y nos ve a través de estos medios de comunicación, si necesita a Cristo en su corazón, su alma lo necesita. Un día su cuerpo va a desaparecer de esta tierra, pero su alma no desaparecerá. Si usted necesita pedir perdón, pida perdón al Señor. Reciba a Cristo en su corazón como Salvador de su alma. Esa sangre que Él derramó de su cuerpo, con esa sangre entró al cielo y esa sangre está viva.